Hola, queremos saber qué ocurre con la ganancia o pérdida en decibelios de intensidad al pasar de una intensidad I, no sabemos cuál es, pero la llamamos I, al doble de intensidad. Por ejemplo, está sonando un tono sinusoidal puro de cierta intensidad y pasamos a tener dos veces ese tono, o sea, dos instrumentos que produzcan ese sonido, ese tono sinusoidal puro. Habría que decir que, bueno, que las fases de esos dos sonidos tenían que variar al azar. ¿Por qué? Porque si uno varía de esta manera y el otro al mismo tiempo varía de esta otra, en oposición de fase, constantemente, pues se cancelarían el uno con el otro, con lo cual no tendríamos sonido, no percibiríamos nada. Vamos a suponer que estas fases varían al azar, de modo que a veces se suman constructivamente y a veces destructivamente. Bueno, pues vamos con el problema. Lo que tenemos son dos intensidades diferentes, pero una es el doble de la otra. Entonces, vamos a calcular primero la razón de intensidades, sería 2i entre i. Eso sería la razón de intensidades, o sea, un 2. Pero para saber a qué corresponden decibelios de intensidad, tenemos que sacar el logaritmo decimal de esta razón de intensidades. Pongo el logaritmo decimal, pongo este 10, aunque no hace falta, y multiplicarlo por 10. Bueno, ¿esto qué sería? Pues 10 veces por logaritmo de 2. El logaritmo de 2 aproximadamente es 0,3, luego tenemos 10 por 0,3, que sería 3 decibelios, hay que poner las unidades, decibelios de intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, al pasar de una intensidad I al doble, lo que tenemos es una ganancia de 3 decibelios. ¿Qué ocurriría si hacemos el proceso contrario? Tenemos una cierta cantidad de instrumentos, vamos a suponer que son todos tonos sinusoidales puros, que emiten con una fase que varía aleatoriamente, y nos quitamos la mitad de ellos. Están todos situados a la misma distancia de donde estamos escuchando. Bueno, en este caso tendríamos que la razón de intensidades sería esta de aquí. Tendríamos la I final sería I y la inicial sería dos veces esa I. O, si lo queremos poner, es lo mismo. La inicial es I y la final es un medio de I. Es lo mismo una cosa que la otra. Bueno, pues seguimos por aquí, por este camino. Sería 10 veces el logaritmo decimal de... Bueno, hasta ahí simplificamos y tenemos de logaritmo de un medio. Podríamos consultarlo en una calculadora, pero lo que podemos hacer es aprovechar el resultado anterior y las propiedades de los logaritmos y escribir 10 veces por logaritmo decimal. ¿Cómo podemos escribir un medio? Pues como 2 a la menos 1. Y ahora, por las propiedades de los logaritmos, logaritmo de... Voy a ponerlo aquí aparte. Logaritmo de un número decimal, pero daría igual cualquier logaritmo, a la menos un número b, esto es igual a menos b por logaritmo de a. Bueno, en general, aquí hubiera puesto aquí un número cualquiera b, positivo o negativo, esto sería igual a b por logaritmo de a. ¿De acuerdo? En el caso que nos ocupa, el 2 a la menos 1 tendríamos 10 por logaritmo decimal de 2 y me he olvidado el menos 1. Aquí afuera pongo menos, ¿vale? Menos 1 como un signo menos. Y ahora que tengo, pues menos 10 veces, logaritmo de 2 era 0,3, luego menos 3 decibelios. Bueno, este menos 3 lo que me está diciendo es que he perdido 3 decibelios. Al reducir los instrumentos a la mitad, me quedo con 3 decibelios menos. Los decibelios son una medida relativa, estamos comparando dos intensidades. Bueno, ¿qué ocurriría si ahora en lugar de tener el doble de instrumentos tenemos el triple? Bueno, pues en este caso volvemos a calcular la razón de intensidades, pero en decibelios sería 3i entre i. Esto es igual a 10 logaritmo decimal. La i con la i se me va, de 3.
y aproximadamente, que es el logaritmo decimal de 3, viene a ser, bueno, 0,5, 0,48 podemos poner, 10 por 0,48 igual a 4,8 decibelios. En todos estos casos, si tratamos con sonidos puros y de 1000 hercios, sabemos que para pasar de una escala dinámica, por ejemplo, estamos en una escala musical de dinámica de mezzo forte y queremos pasar a forte, la experiencia nos dice que la diferencia entre la intensidad correspondiente al mezzo forte y la intensidad correspondiente al forte, siempre con, insisto, tonos puros de 1000 hercios, para pasar de una a otra hay que multiplicar por 10. Para sentir que pasamos de mezzo forte a forte, la experiencia nos dice, los experimentos dicen, que tenemos que multiplicar por 10 la intensidad. Por 10 la intensidad. Lo cual corresponde ¿a cuántos decibelios? Pues si hemos multiplicado por 10 la intensidad, 10i entre i. Esto sería 10 por logaritmo de 10, y el logaritmo de 10 es 10 a la 1, es 1. Luego 10 decibelios. De hecho, es así como se definen los decibelios, a partir de conocer que para pasar de una dinámica musical a un paso por encima hay que multiplicar por 10 la intensidad. Entonces eso corresponde a un velio, que a su vez son 10 decibelios. Aquí lo tenemos. Entonces, en estos casos anteriores, cuando hemos multiplicado por 2 el número de instrumentos o por 3, ya vemos que no llegamos. Son, o bien, al multiplicar por 2 tenemos una ganancia de 3 decibelios, y al multiplicar por 3 los instrumentos tendríamos una ganancia de casi 5 decibelios. Nos quedamos todavía lejos de los 10. Si queremos tener una escala dinámica, un paso por encima, musical, por encima de la original, tenemos que multiplicar los instrumentos por 10. Y si quisiéramos pasar de aquí a forte, a fortísimo, tenemos otra vez por 10. O sea, los instrumentos originales por 100. Pero esto siempre a 1000 hercios y con tonos sinusoidales puros. Bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo, si ahora en lugar de jugar con el número de instrumentos vamos a jugar con las distancias? Vamos a suponer que tenemos ahora un instrumento que está a una distancia R de la fuente, y un instrumento que está, ese mismo instrumento que está a 2 veces R, al doble de distancia de la fuente. Bueno, en estos casos vamos a suponer que la fuente es una fuente isotrópica. ¿Qué quiere decir? Que emite en todas las direcciones por igual. Entonces aquí estoy dibujando en el plano de la pantalla como circunferencias. Esto en 3 dimensiones pues serían esferas concéntricas con radio cada vez mayor. ¿De acuerdo? Se va expandiendo este sonido por igual en todas las direcciones. Vamos a suponer que esta fuente emite en todas las direcciones radialmente con un movimiento armónico simple que se va propagando esa perturbación a lo largo de todo el espacio, en todos lados por igual. Bueno, eso es lo que sería una onda armónica esférica. Vamos a ver qué ocurre con la intensidad. Bueno, sabemos que como la intensidad es igual a la energía por unidad de tiempo por unidad de superficie, bueno, como estamos suponiendo que esta perturbación se expande en todas direcciones por igual según esferas que distan una distancia r, o sea, el radio de la esfera, del origen, de la fuente, bueno, pues tenemos que esta intensidad va a ir como la energía, no hay pérdidas en este medio, entonces la energía esa va a ser constante, la que en un momento dado está en esta esfera de aquí, un cierto tiempo posterior está toda esa energía distribuida ahora en esta esfera, superficie esférica, mejor dicho, de radio ya mayor. Entonces tenemos que eso es igual al mismo tiempo, energía por unidad de tiempo, y 4pi r cuadrado, porque este 4pi r cuadrado es el área de esta esfera de radio r. En un momento dado, este r va creciendo con el tiempo. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos? Que la intensidad correspondiente a una esfera de radio r, cuando estamos midiendo la intensidad a una distancia r de la fuente, va a ir, esto quiere decir esto es proporcional a 1 partido por la distancia al cuadrado, por r cuadrado.
¿de acuerdo? Porque tenemos esto que va a ser lo que sea constante por unidad de tiempo, este 4pi es constante, entonces lo que nos va a ir variando va a ser el r cuadrado. Entonces lo ponemos de esta manera. Cuando estamos al doble de distancia, va a ir como 1 partido. Ahora la distancia es 2r, pues 2r al cuadrado. E insisto que el cuadrado es porque la superficie de una esfera, de una superficie esférica, la superficie de la esfera de radio r es 4pi por r cuadrado. Bien, pues vuelvo a hacer el mismo tipo de cálculo que antes. Para ver qué ganancia caída tenemos en decibelios, pues aplico la misma receta. Tengo 10 veces el logaritmo decimal de pues la intensidad, vamos a llamar al doble distancia, lo ponemos como I 2R entre I R. Esto es igual a 10 por el logaritmo decimal de, cuando tenemos I2R, esto sería 1 entre 2R todo el cuadrado, luego 4R cuadrado. Y cuando es IR tenemos que es 1 entre R cuadrado. Insisto en que no es que la intensidad sea 1 entre R cuadrado, sino que sería la energía, esta fórmula de aquí, repito, energía por unidad de tiempo, por unidad de superficie, y lo que está cambiando es esa superficie. La energía por unidad de tiempo, esa que es la potencia, eso va a ser constante, pero se está distribuyendo esa energía por unidad de tiempo a lo largo de una superficie, a través de una superficie que va creciendo con el radio, según nos alejamos de la fuente. Bueno, pues lo que está cambiando es el radio. Al principio es R, de esa circunferencia, y luego es el doble, 2R. Como tenemos este, que es importante, este exponente al cuadrado, pues es lo que va a cambiar aquí. Cuando metemos 2R, nos saca un 4. En lugar de ser el doble, es el cuádruple. Bueno, pues tenemos 10 veces el logaritmo decimal. Bueno, ahora cuidado al simplificar. Tenemos este r cuadrado. Cuidado porque este 4 está en el denominador, pero de la fracción que está en el numerador, luego queda aquí abajo. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué sería? Pues 10 veces por el logaritmo decimal de 4. 4 lo podemos poner como 4 a la menos 1. O sea, 1 partido por 4 lo podemos poner como 4 a la menos 1. Esto es igual a menos 1 por 10 por el logaritmo decimal de 4, que es igual a menos 10. El logaritmo decimal de 4 viene a ser 0,60. Luego esto es igual a menos 6 decibelios. ¿Qué nos dice esto? Que cuando se duplica la distancia tenemos una caída en decibelios, de intensidad, de 6 decibelios. Podríamos haber considerado el caso pues, recíproco, que en lugar de medir a una distancia al doble, medimos a una distancia a la mitad. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues que la razón de intensidades, decibelios. O sea, la razón de intensidades, si queda alguna duda, es simplemente dividir la intensidad en un punto 2 entre punto 1. Comparamos el 2 con el 1. Eso sería razón de intensidades. Cuando decimos razón de intensidades medida en decibelios, hay que multiplicarlo por 10 y tomar el logaritmo decimal de esta razón, de este cociente. ¿De acuerdo? Bueno, pues si ahora queremos saber qué ocurre si pasamos de una distancia r a la mitad de distancia, pues tendríamos que sería 10 veces logaritmo decimal. Vale, ¿y ahora qué tenemos? Hemos pasado, hemos dicho, de una distancia r a una distancia r medios. O sea, el estado 1, la intensidad 1, viene a ser la que corresponde a r, el estado 2, la intensidad 2, corresponde a r medios. La inicial, la final, como podemos. La que vamos a comparar, la primera y esta es la segunda. Bueno, pues hemos dicho que la intensidad, estado 1, cuando está r, va como 1 partido por r cuadrado, y la otra irá, de r medios, irá como 1 partido, pues r medios todo al cuadrado. Y esto es igual a 1 partido por r cuadrado en el denominador dividido a su vez entre 4. Esto se escribe como 4 partido por r cuadrado. Entonces ahora aquí escribimos la intensidad 2 es 4 entre r cuadrado y la 1 es 1 entre r cuadrado. Esto es igual
10 veces el logaritmo decimal de esto se me va con esto y ahora tengo un 4. Bueno, pues ahora 10 veces el logaritmo decimal de 4, que es 10 veces por 0,6, luego 6 decibelios. Positivo. Bueno, pues lógico. Antes hemos dicho que si nos alejábamos a doble distancia perdíamos 6 decibelios. Ahora, al acercarnos a la mitad de distancia de la fuente, pues ahora ganamos 6 decibelios. Es con un signo más aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurriría si nos alejamos, pues, por ejemplo, 3 veces? Bueno, en este caso tendríamos que comparar una intensidad a una distancia r. Sabemos que esto va como 1 partido por r cuadrado. Y luego la distancia 3 veces r. Pues esto irá como 1 partido por 3r cuadrado. Cuidado, este 3 tiene que estar dentro del paréntesis del cuadrado, que esto es igual a 1 entre 9r cuadrado. Bueno, pues con esto nos vamos a calcular la razón de intensidades en decibelios, 10 por el logaritmo decimal hemos dicho que pasamos de distancia r, luego tenemos 1 entre r cuadrado, a una distancia 3r, 1 entre 9r cuadrado. Nuevamente se nos van los r cuadrado y tenemos 10 veces el logaritmo decimal de 1 entre 9. Y esto es igual, voy a escribirlo aquí abajo, a 10 veces logaritmo decimal de 9 a la menos 1. El menos 1 lo podemos sacar afuera logaritmo multiplicando, menos 1 por 10 por logaritmo decimal de 9. Esto es igual a menos 10. Bueno, el logaritmo decimal de 9 aproximadamente es 0,95. Luego esto serían aproximadamente menos 9,5 decibelios. Entonces, al escribirlo aquí para que se vea, menos 9,5 aproximadamente, porque el logaritmo hemos tomado aproximado decibelios. Al irnos al triple de distancia, perdemos 9,5 decibelios. Esto casi son 10 decibelios, que en el caso de tonos puros a una frecuencia de 1000 Hz correspondería a un escalón dinámico. Es como si pasáramos pues, de mecho forte a mecho piano, al alejarnos al triple distancia. ¿De acuerdo? Bueno, aquí se me ocurre que, por ejemplo, al calcular, si nos dieran, solo sabemos el logaritmo, por ejemplo, queremos el logaritmo de 4, decimal de 4, y solo conocemos el logaritmo decimal de 2, que va a ser 0,3. Bueno, pues este 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado, y a su vez ese 2 lo sacamos fuera 2 veces el logaritmo decimal de 2. Entonces vendría a ser, pues, 2 por 0,3, que sería aproximadamente 0,6. Perdón, iba a poner decibelios, no, estamos con logaritmos y más. Bueno, esas cosas se pueden hacer de esta manera, aunque hay que tener cuidado, porque si en el logaritmo de 2 decimos que es 0,3 y esto es una aproximación, al multiplicar por 2 igual arrastramos un error. Entonces igual es mejor ir directamente a la calculadora, ver el logaritmo de 4 y ya tomar directamente el error que nos dé, o sea, los decimales que queramos en la calculadora. Lo mismo el logaritmo de 9 nos lo pueden dar, o si sabemos el de 3, pues podemos escribir el 9 como logaritmo de 3 al cuadrado, que eso sería igual a 2 por el logaritmo de 3. Sería igual a 2 por el logaritmo de 3, pues estamos diciendo que son 0,48, 0,5, depende cómo aproximemos. Pues entonces tendríamos que sería, pues, 2 son 16, llevamos una, pues al fin nos queda como 9,6. ¿De acuerdo? El logaritmo de 9. Antes aquí arriba habíamos tomado 9,5. Todo esto es debido a que este no es 0,48, sería 0,477, etc. Lo que estoy diciendo, hay que tener, o sea, es una manera de si solo tenemos el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3, poder calcular el de 4 o el de 9. Pero cuidado porque podemos arrastrar errores. Bueno, pues eso sería todo lo que más o menos nos puede aparecer en un problema de estos sencillos de qué ocurre con la razón de intensidad en decibelios, a cuántos decibelios ganamos o perdemos, o bien cuando se duplica el número de instrumentos, o se triplica, o se hace la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, el cuádruple, o cuando ese instrumento se aleja al doble, o se acerca a la mitad, etc. ¿De acuerdo? Venga, gracias.